comentaba es que bajo el sol no existe nada nuevo, ¿no? O sea, si nos remitimos precisamente a la autoría a los autores que ya hicieron la investigación básica sobre el tema que estamos tratando, vaya, es muy válido tomar el conocimiento grueso del autor y ya irlo desglosando de acuerdo a las necesidades particulares de nuestro tema. Sí, claro. Esa es la razón. Bien, hacen otra pregunta, maestra. Que si es permitido no incluir gráficas y otra con respecto a la formulación del proyecto en el método, ¿cuál resultaría el más adecuado para el tema? Y si lo y si quién define la delimitación del proyecto. Bueno, lo que se refiere a las gráficas, yo no, al contrario, yo lo recomiendo. Hay que, perdón, sí, sí. No incluso implícito también en el propio cuerpo del proyecto. No hay que olvidar que un proyecto tiene dos partes fundamentales, una que es la forma y otra que es el fondo, el continente y el contenido. Entonces, esas dos formas, esos dos elementos son los que le van a dar mayor calidad al proyecto en sí mismo. Este, perdón, ¿quién define la justificación del proyecto? La delimitación, bueno, si es en cuanto a fundamento, pues la persona que lo desarrollará, el teórico, los teóricos que lo desarrollarán, o el propio tema, aunque los temas siempre tendrán tela de dónde cortar, ¿sí? Abonando un poco a este tema de la delimitación, yo he visto en lo que llevo la licenciatura que a veces ese es el problema que se da sobre todo en los primeros semestres, que en cuanto a la delimitación les dicen elige un problema, pero se dan casos, por ejemplo, de que eligen a veces precisamente un problema muy complejo o muy amplio, y sí es importante, sobre todo cuando vamos empezando a hacer un proyecto, a tratar, a delimitar, a decir, ¿sabes qué? Voy a investigar el problema, por ejemplo, como en el caso que yo abordé, ¿no? El robo de autopartes en el municipio de Guadalajara, porque si yo digo, el robo de autopartes de la zona conurbada es, es muy amplio, es muy extenso como para poderlo desarrollar en un solo ciclo, es bastante extenso, entonces sí es importante que, sobre todo en la materia de proyectos y los que van empezando, que cuando elijan el tema o el objeto de su estudio, sí desde un principio hagan énfasis o definan la delimitación del objeto, porque es ahí donde a veces se pierde o ya a la hora que empiezan a investigar se dan cuenta que es muchísima la información y que en un ciclo pues difícilmente van a lograr desarrollar la investigación. Mira, estás tocando un punto muy importante, e inclusive el tema del cual estás comentando que seleccionaste. Eh, Te quiero comentar algo. El estudio, por ejemplo, el tema que estás hablando, que te refieres al robo de autopartes en Guadalajara, dijiste, eh, estás delimitándolo muy bien, estás delimitándolo muy bien. Sin embargo, es importante investigar las fuentes de información, porque en muchas ocasiones se puede confundir los límites de espacio. Es decir, como estás en una zona conurbana, como tú lo comentas, muchas veces
cuando estás en una zona digamos, entre Tlaquepaque y Tlajomulco, Guadalajara, Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, en muchas ocasiones el levantamiento de información no es tan verídico. Entonces ahí es importante, sí, lo que tú dices en el sentido de que hay que delimitar, pero también es importante pensar en lo que cuando por ejemplo, en las materias concretamente, cuando se te pide un proyecto y que lo definas, que lo delimites, si no mal recuerdo, se pide que lo realices en una comunidad que tú conozcas. No hablan de un área macro, porque la importancia de realizar un proyecto de esta naturaleza, estamos hablando de un diagnóstico de prevención de seguridad ciudadana. Entonces, medido en esos términos, te podrías perder en el planteamiento macro cuando a nosotros nos interesa más el planteamiento micro, que tú te sensibilices de la problemática de una comunidad, cómo se presenta, porque ahí tienes elementos vírgenes para plasmar dentro de un proyecto. ¿Sí me explico? Nuevamente insisto, no es que lo estés haciendo mal, pero que sí es muy importante tener muy claro pues acuérdense de las dimensiones, ¿no? La ubicación, la parte de población, en fin, todas esas cosas que se deben tener muy en cuenta para no tener complicaciones principalmente por falta de fuentes de información. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? No, elementos virgen me refiero cuando no existen estadísticas inexistentes, por ejemplo. Quieres tomar información estadística de algún lado donde no se dan, vamos a decir, no en todos los lugares del país se da la delincuencia del fuero federal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Habrá algunas comunidades por ahí que se escapan. Es un lugar donde existe delincuencia virgen. ¿Sí me explico? Delincuencia federal virgen. No podemos referirnos también a los delitos del fuero común, que son de todo y en todos lados se da, por mínimos que sean. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante nada más puntualizar esa parte, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Bueno, la pregunta es que cómo, que en un proyecto existe el know-how, cómo hacerlo. Todo esto es parte del know-how, sí, definitivamente. El know-how contesta a todas las preguntas, a todos los cuestionamientos que nos hicimos anteriormente. Aunque textualmente el know-how está dirigido más al cómo hacer las cosas, al método, a la metodología. Pero en los términos empresariales, particularmente el know-how, quiere decir, ¿lo sabes hacer? ¿Cómo lo haces? ¿Qué me vendes? Porque no me vas a vender nada más el qué hacer, sino también vas a vender el cómo hacerlo. Pero también, si no sabes qué hacer, ¿de qué hablamos, no? Bueno, esta ya la contestamos. Dice, ¿no se supone que en el marco teórico debemos integrar la conceptualización de las partes que están en el proyecto? Ya la contesté, sí, definitivamente. Muy bien. Aunque van relacionados, no se podría dividir el marco teórico del marco conceptual. Sí, claro, se vale. De hecho, en la materia de investigación social 2, si no mal no me acuerdo, te pide marco teórico y te pide marco conceptual. Así es. Y ya es hacer más exhaustivo el proyecto, ¿sí? Sí, y la única diferencia es que en el marco teórico precisamente incluyes todo lo que son las teorías relacionadas con el problema que estás investigando, y el marco conceptual vas a incluir todos los conceptos que se relacionan con tu objeto de estudio. O sea, por ejemplo, yo abordé me recuerdo que era el problema de la
fragmentación comunitaria, y ahí entraban muchos conceptos que era el capital social, la cohesión social. Ahí es donde vas a definir todos los conceptos que se relacionan con el tema de estudio o el problema que pretende resolver. Esa es la diferencia. Uno aborda las teorías generales y otro aborda los conceptos específicos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, muy bien, Ricardo. Gracias. Solamente para abonar un poquito este tema. Voy a echar un poquito para atrás el tiempo. Nosotros, en el caso de Ricardo y un servidor, somos estudiantes del 6º semestre de la licenciatura. Sí, orgullosamente la primera generación, ¿verdad? Los sobrevivientes. Aquí a lo que me refiero es que, bueno, quienes nos están visitando en lo virtual y quienes estamos aquí, que son de diferentes semestres, esta videoconferencia, aunque jamás en la vida llega tarde, la debimos haber tenido en el primer semestre. O sea, todos los que nos ha tocado pasar por la materia de proyectos durante en nuestro caso, 6 semestres, hemos tenido la misma problemática. Yo te voy a levantar una polémica de aquellas, ¿no? Por esa circunstancia. O sea, aquí la cuestión está, nunca llega tarde. Bendito sea Dios para nosotros, que aquí estamos en el mismo interés desde el primer día y vaya, lo estamos sacando adelante. Pero quienes nos están escuchando en línea, quienes, vaya, por alguna circunstancia no pudieron asistir, que sus compañeros les digan, que se informen y que se nutran de lo que esta videoconferencia nos está dejando. Que por favorcito, todos, los de primero, segundo, tercero, todos, se hagan del material porque les va a ayudar muchísimo. A nosotros, no, ahorita a nosotros, a esas alturas del partido, nos está sirviendo enormemente, va a ser muy beneficioso, pero vaya, bueno hubiera sido que hubiera sido al primer semestre, ¿verdad? Hay una situación semejante a este caso. Mira, el ejemplo, yo hablo del ejemplo de las matemáticas. Las matemáticas, pues prácticamente nos la dan desde primaria y en el peor de los casos a partir de la secundaria, ¿no? Y muchas veces cuando se llega al nivel de licenciatura, a la facultad, muchos traen unas deficiencias terribles. Y por eso en muchas carreras, sobre todo aquellas cuyo contenido tienen las matemáticas, pues se van hacia atrás, ¿verdad? Por eso yo al principio de nuestra plática les comentaba, yo he observado a que muchos alumnos tienen deficiencias en el proyecto. Valga la comparación. Siendo una materia elemental, y yo les quiero decir que no solamente en la carrera de seguridad ciudadana, sino en cualquier otra. Lo comenté también, el proyecto es parte de nuestra vida. Un proyecto general es nuestra vida en sí mismo. Un proyecto, todos el objetivo general es nuestra vida en sí mismo. Y los objetivos particulares son los que vamos marcando o vamos estableciendo en cada una de nuestras etapas de vida, ¿no? Entonces, por eso señalo, bueno, si es tan importante eso para nosotros, bueno, no dejarnos llevar tanto por el destino en sí mismo, sino también empezar a hacer nuestros proyectitos específicos para lograr lo que pretendemos, ¿no? Sí, esa es la importancia, que valga la redundancia, ya desde un principio la marcamos. Vamos a continuar, ¿no? Bien, bueno, quiero nada más dejar dicho que siempre es oportuno recomendar que se haga un esfuerzo para generar ideas renovadoras en el proceso de investigación, y que cuando esto no pueda suceder, es indispensable citar siempre la fuente de consulta para respetar la autoría de su creador. ¿Okay? Eso que quede muy definido, muy clavado en cada uno de ustedes. Muy bien, continuamos y entonces hablamos ahora dentro de la propia estructura del punto de los antecedentes del tema. Los antecedentes, bueno, es una comprensión muy fácil, es decir, hablar simplemente de la historia del proyecto en la medida de los elementos con los que podamos contar para que podamos establecer un vínculo, ¿no? Historia con el presente y particularmente con el proyecto que vamos a desarrollar.